Anécdota. De chavo solía platicar con mi profesora de inglés. Ella nomás no creía nada respecto al aprendizaje que obtuve de cuando anduve en las tierras de Xochocotlán, Cuentepec o Azcopanatoyac. Solía decirle a ella que la gente de la lengua náhuatl acostumbraba a observar el cielo y que gracias a ello podía entender el Olin-Yolistli, que podía dar seguimiento al traslado de diferentes astros a nuestra vista en el firmamento y contar diferentes periodos asociados al Sol, Tonatiuh, la Tierra, Tlalticpac, la Luna, Metzli, y Venus, Xolotl. Pero ella me decía, "It is impossible, they are not scientists". Ustedes y yo sabemos que no necesitamos ser científicos para poder observar a Xolotl, como un lunarcito sobre Tonatiuh, al amanecer donde el horizonte de Tlalticpac atenúa a Tlanesi, o sea la luz. En el campo no hay tanta contaminación ni luces de ciudad. Eso nos permite observar los astros con toda su belleza y con ello poder predecir eclipses. Y no porque dentro de la gente náhuatl hubiera brujos, sino porque la gente náhuatl contaba con el tiempo suficiente para observar el cielo, el Huicatl. Pues obtenía el alimento de la milpa. Ellos eran conocedores de lo que pasaba en su entorno. Una característica del profe Tlanextic era enseñar haciendo que uno mismo se percatara de su entorno. Tras yo ser algo inquisitivo, él asintió y me pidió que diariamente a lo largo de un año, en las noches registrara la posición de Metzli y la de Tonatiuh al amanecer. Así lo hice. Tardó un año ese aprendizaje. Pero gracias a eso supe cuando el sol recibe el nombre de Tonali, cuando recibe el nombre de Tonatiuh, cuando recibe el nombre de Yayauhtic Tezcatlipoca, cuando recibe el nombre de Xuxuctic Tezcatlipoca, cuando recibe el nombre de Iztac Tezcatlipoca y Tlatlauhqui Tezcatlipoca. A lo largo de ese año me fui dando cuenta que el saber náhuatl se fundamenta mucho en la naturaleza y en el movimiento de los astros. Con el paso de los años también reafirmé cuando el sol recibe el nombre de Ipainahuitzilopochtli, o cuando recibe el nombre de Iztacuauhtli, o del mismísimo Ocelotl. Conocí también el verdadero significado de los señores de la noche y los señores del día, que son representaciones de cuando la luna se asoma y cuando se esconde, así como muchas otras personificaciones que abordaremos en su momento. ¿Qué significa náhuatl? Usando el tlactomachillotl, etimológicamente, náhuatl se compone de 3 raíces. Nahua, que significa sonar, hua, que significa pertenecer o poseer y que sirve como partícula que concatena una raíz con otra. De este modo, concatenar la raíz atl, que significa agua, con hua, y con nahua se tiene náhuatl. Se acostumbra a traducir una sola palabra de derecha a izquierda, al contrario, mientras que el flujo del contexto sigue la secuencia de izquierda a derecha, normal. Traduciendo, de derecha a izquierda se tiene náhuatl, agua que suena, o agua sonora. Petlani kwani
Campa Petlani,